Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Vamos a sentarnos, hermanos. Esta celebración de la cena, este evento, es un evento maravilloso, es un evento establecido por Dios. Vamos a llamar al pensamiento de esta noche: deseo de Cristo de comer la última cena. El deseo de Cristo de comer la última cena. Para que tengamos un contexto de lo que es todo este plan de salvación, tenemos que remontarnos hasta lo que nosotros conocemos allá, la esclavitud de Israel. Israel estuvo esclavizado en Egipto por 400 años. Era totalmente imposible que Israel pudiera ser librado con fuerza, porque estaba bajo el control del imperio de ese entonces. Sin embargo, Dios ya había hecho la promesa a Abraham que libraría a su pueblo y que los traería a la tierra que fluía leche y miel. Esa promesa es la que nosotros ya la vemos en total acción y cumplimiento allá en el libro de Éxodo. Esa noche, la noche de la liberación, para que el ángel no dañara a los primogénitos y en el particular a Israel, el ángel de la muerte, el Señor mandó a través de Moisés que cada casa, cada familia tomara lo que era un cordero sin defectos, y que ese cordero debía de comérselo en familia, pero aparte de eso, la sangre de ese cordero había que ponerla en las entradas de las puertas de las casas de los judíos. Y eso les permitiría el ser guardado esa noche de lo que sería pues la muerte que estaba llevándose en todo lo que era Egipto. En este caso, Israel tomó el cordero y hizo exactamente lo que se le había mandado. Y la noche de lo que es la muerte, esta pasó de largo. Los judíos, por lo general, o más bien el Señor mismo les dejó establecido que ellos tenían que celebrar esta
este evento, ellos tenían que darle todo el énfasis por el hecho de que no era una cosa sencilla, por el hecho de que lo que había sucedido era un milagro cuando por medio de la sangre del cordero habían sido librados. Entonces ellos tenían que en sus generaciones celebrar como judío esta victoria. Se le llamaba la Pascua, que lo que significa es pasar, o también salto o paso. El cordero es, este cordero de la Pascua es el que con su sangre Israel fue librado. Ahora, en este caso, la figura del cordero, ese cordero sin defecto, se remontaba, por supuesto, al Mesías, se remontaba al mismo Cristo, quien con su muerte no solo salvaría a Israel, sino a todo el mundo, por supuesto, al mundo creyente, ¿verdad? Entonces esta era la figura. Cristo con su muerte y por su sangre salvaría. Dice Juan en su capítulo número 1, versículo número 29, cuando Juan el Bautista está llevando a cabo los bautismos en el Jordán. El Señor venía a que lo bautizara Juan. Cuando Juan lo vio que venía, dijo Juan estas palabras que están en ese versículo que mencionaba, verso 29 del 1 del Evangelio de Juan. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista estaba haciendo la presentación del Cordero que quitaría con su muerte y con su sangre, salvaría en este caso al mundo. Ahora, esto es importante que en Lucas, estos versículos que nosotros leíamos, ya tuvimos ahí la lectura. Lo que nosotros vemos ahí es que el cordero, ese cordero que tipificaba, que simbolizaba el cordero pascual de allá de Egipto, ahora ya lo vemos materializado, ahora ya lo vemos en persona. La manera como vino el cordero que quita el pecado del mundo, nosotros sabemos, pues hemos leído y sabemos cómo fue ese encronizar en esta tierra. Fue a través de convertirse en un ser humano, lo que era totalmente una cosa que no la podíamos entender, que Dios pudiera llegar a ser tan semejante cosa sencillamente para salvar al mundo, al hombre de su pecado. Pero es ahí como Él viene a este mundo, y luego de que este cordero ya está desarrollando su ministerio, y en estos versículos que leíamos, nosotros estamos viendo acá que como judío, que decía al principio que todos ellos celebraban la Pascua en recordatorio de lo que había sucedido en Egipto, esa Pascua siempre se llevaba a cabo. Cada familia compraba, adquiría un cordero, igual como se ve ahí en Éxodo, ¿verdad? Compraban el cordero, adquirían el cordero y hacían esta fiesta. El Señor
está ya para finalizar lo que sería su ministerio, y esa es la razón por la cual ya en este capítulo número 22 él reúne a sus discípulos, y nosotros ahí leíamos cómo en este caso el Señor está diciendo que dice, él tenía un gran deseo de celebrar la Pascua, es decir, de celebrar la Pascua judía. Y claro que el único que sabía el significado de todo eso era él. Era él el que prácticamente estaba consciente, conocedor como Dios, que era la ofrenda que se daría por el mundo. Y en este particular, el Señor pues acá, luego que come el cordero, luego establece lo que es la cena. Es otro caso, es otro evento. Dentro de la misma Pascua entra lo que es la cena que nosotros conocemos, la cena del Señor. Pero antes de que concluyamos con los aspectos de la cena o lo que él recomendó, el Señor, luego de esta reunión con sus discípulos, se enfrenta, diríamos, ya a lo que es el sacrificio. Este sacrificio, en primer lugar, ustedes conocen, hemos leído cuando el Señor en el Getsemaní empieza él a orar, a pedirle a su Padre, es más, a decirle que si era posible que se pasara esa copa, de él dependía, pero que si no era posible, él estaba de acuerdo en hacer la voluntad del Padre. Yo quiero que nos centralicemos en el Getsemaní. ¿Cuál fue esta angustia del Getsemaní? La angustia del Getsemaní y esas oraciones y esas súplicas al Padre era porque sobre él caería todo el pecado del hombre, el justo por los injustos, el santo por los pecadores. Cuando él habla que si puedes pasar esa copa delante de mí, él estaba viendo todo ese pecado terrible que si pudiéramos escudriñar lo que en realidad tiene implícito la palabra pecado, es terrible. Eso es una de las razones por las cuales él está sufriendo ahí. Imagínense que Dios, el Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, el Dios santo, 3 veces santo, en aras de salvar al hombre de su pecado, tiene que, como dice Juan, el verbo tiene que hacerse carne para habitar entre nosotros y para que viéramos su gloria. Pero imagínese el que ahora el Padre no le contesta cuando él está en esa súplica, no le contesta, y el no contestarle es que le está diciendo tienes que hacerlo. Luego del Getsemaní, nosotros vemos cómo es llevado preso, es capturado, luego es azotado, luego es escupido, luego, hermanos, es clavado, y aparte de eso, lo clavan en medio de 2 ladrones. Es terrible todo
lo que el Cordero perfecto está pasando por la salvación del hombre. El estar en medio de ladrones y en particular el detenernos en lo que sería la cruz. La cruz era un instrumento de tortura que usaban los romanos, y por supuesto a quienes ejecutaban en la cruz eran a los delincuentes más terribles, es decir, a los que se habían rebelado contra el rey y sucesivamente. Pero acá no tenemos en la cruz clavado a ningún delincuente. Acá tenemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En medio de dos ladrones le dan vinagre y todos, en este caso, por ejemplo, cuando él está dentro de ese momento terrible, porque a veces nosotros no nos detenemos dentro de la vida espiritual, muy pocas veces nos vamos deteniendo para ver cuál es el costo que se ha pagado por nuestra redención, por nuestra salvación, ¿verdad? Por ejemplo, luego de pasar esto, como lo mencionábamos, el Getsemaní, como mencionábamos la captura, el Calvario, diríamos lo que es los clavos, la humillación de ser levantado en ese madero desnudo. Es decir, la Biblia habla de que de esa manera fue levantado. La humillación no puede, hermanos, como dimensionarse. Es una cosa terrible lo que ha hecho Dios a favor de nosotros. Y en el capítulo número 19 del Evangelio de Juan, en el versículo número 30, luego de que pasa él ese terrible calvario y está en el momento de su muerte, luego que también sus discípulos lo han abandonado, dice él esa palabra: consumado es, dice. ¿Qué es consumado? Consumado es, le dice al Padre, la obra que me mandaste hacer, la obra de redención. Es decir, ya está saldada, ya está cumplido lo que es la redención. Tremendo, ¿verdad? Ahora, por ese sacrificio, hoy es por lo cual nosotros tenemos esta vida. Quiero decirle que nosotros, aún siendo mortales y siendo personas imperfectas, ahora nosotros somos el pueblo del Señor. Ahora, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora nosotros tenemos la esperanza de que de la vida eterna. Todo eso, si pudiéramos irlo descifrando, es motivo suficiente para, hermanos, para entrar en razón. Entonces, en este caso, él dice: consumado es la salvación mía, consumado es la salvación suya, consumado es la obra que el Padre le encomendó, ¿verdad? Consumado es. Ahora, por tanto, para que, hermanos, este Señor Salvador, vemos acá que al establecer o reunirse con sus discípulos, volvemos allá a los versículos, al reunirse con los versículos, con los discípulos, luego él de comer la Pascua como judío, luego establece la cena del Señor. Es decir, se ha cerrado el ciclo de
bueno, el ciclo viene desde el Génesis, desde que Dios el Padre tuvo que matar a un animal para cubrir a los primeros hombres, Adán y Eva, para cubrirlos de su desnudez. Es decir, el ciclo empieza desde allá y él sigue hasta allá en Egipto. La misma figura del animalito que vistió, con el cual vistió el Señor, y el mismo animalito con el cual, con la sangre de ese cordero, libera a Israel. Se ha cerrado el ciclo, diría el Señor. Ahora yo soy ese cordero. Eso es lo que nosotros leíamos, porque estoy a punto de ser sacrificado. Estoy a punto de ir a cumplir ese propósito. Entonces, en este caso, hermanos, es algo tan grande esto, que ahora el Señor deja. Usted me preguntará, bueno, ahora, ¿por qué cierra el ciclo con la cena de la Pascua o con la Pascua de los judíos y entra, en este caso, al nuevo pacto, como dice Jeremías, al nuevo pacto? Bueno, ahí luego él va a establecer tres aspectos importantes, que es lo que nosotros leemos en estos versículos, y también el apóstol Pablo lo amplía allá en el capítulo número 11 de lo que es la carta primera a los Corintios. Cuando dice el apóstol Pablo en este caso, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Lo que leíamos en Lucas 22, allá en Mateo también, Marcos, acá Pablo lo describe con más exactitud, pero una de las cosas importantes es que toma el pan el Señor. Toma el pan, es simbólico, es un asunto simbólico. No es que el Señor por supuesto, en la cruz él fue hecho pedazos, por decirlo de esa manera. En la cruz él fue desfigurado, como dice el profeta Isaías, que su rostro fue desfigurado. Es decir, fue una cosa tan terrible lo que él tuvo que pasar. Pero, por ejemplo, acá dice el apóstol Pablo, dice que tomó pan, lo partió y dio. Esto era para que su iglesia, ahora el nuevo diríamos espacio, el nuevo pacto, que es este que nosotros estamos disfrutando, ahora nosotros simbólicamente vamos a celebrar la cena del Señor, no la Pascua, sino la cena del Señor. Y tomó pan y lo dio y dijo: comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. También tomó la copa, que simbólicamente lo que significa, ahí él estaba tomando una copa con vino. Ahí estaba tomando él un pan de harina y lo hizo pedazos, pero su cuerpo fue herido, como dice Isaías. Su cuerpo pues no difirió de haber sido hecho, hermanos, pedazos, porque solo la azotada que le pegaron en la noche lo desfiguraron. Pero luego dice: toma la copa, y dice, la copa del nuevo pacto. Es decir, esto ya lo establece el Señor ya de este lado. Dicho de otra manera, ya no habría necesidad. Si los judíos pudieran
comprender esta realidad, ya ellos no tendrían que estar celebrando ninguna Pascua, porque todavía lo hacen. Es decir, aunque no tienen templo, pero todavía en algún caso lo hacen o lo piensan hacer. ¿Por qué? Porque ya de Cristo para acá ya es el periodo de la gracia. Todo aquello era figura. Ahora, ¿qué es lo que, con lo cual finalizo, qué es lo que a nosotros, qué es lo que en el fondo nos dice esto? Bueno, uno es recordar. Por eso es que celebramos la cena del Señor, para recordar. Así como los judíos recordaban la liberación y que habían sido liberados por la sangre de un cordero, ahora nosotros como iglesia recordamos, rememoramos lo que han hecho por nosotros. ¿Qué han hecho por nosotros? Lo que no merecíamos. Nosotros no teníamos, es más, dice Pablo, que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y el muerto es muerto. Sin embargo, Él nos salvó, y como institución de parte de Él, como algo que Él instituye, es para que me recuerden. Y esa es la razón por la cual nos reunimos, para recordar. El anuncio al mundo de la muerte de Cristo y de su regreso. Cuando estamos celebrando la cena, estamos anunciando al mundo la muerte de Cristo, su resurrección y su regreso. ¿Por qué? El mundo no tendrá excusa. El mundo probablemente, hasta que ya la iglesia no esté en la tierra, probablemente se interese por todo esto que nosotros hacíamos. Pero esa es una de las razones. Uno es rememorar, el otro es el anuncio al mundo de la muerte y de la resurrección de Cristo y el regreso de su venida. El tercer aspecto es la comunión. La comunión, es decir, comunión es igual a estar juntos. En esta Pascua, ellos estaban juntos y comieron juntos. Entonces la iglesia, cuando se reúne para celebrar la cena del Señor, está en comunión, porque participamos simbólicamente del cuerpo del Señor, simbólicamente, ¿verdad? No como algunas religiones que lo asocian literal, pero eso no es así, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los requisitos, por decir algo para finalizar, que tenemos que hacer para participar de la cena del Señor? En primer lugar, saber que somos salvos, que Cristo nos ha alcanzado con su gracia. ¿Y quién es el que sabe que está salvo? Solo uno. Usted tiene que saber si es salvo o no es salvo. Entonces, ese es uno de los requisitos que tenemos que estar conscientes, ¿verdad? Estar en plena comunión con Dios, es decir, ser creyente, ¿verdad? Luego, ser bautizado en agua. Siempre es parte de los requisitos. ¿Por qué ser bautizado en agua? Porque el bautismo en agua nos salva también. El bautismo en agua es un acto simbólico. Es decir, simbólicamente la persona entra al agua, simbólicamente muere enterrado en el agua y simbólicamente se levanta en resurrección. Tiene que estar bautizado, ¿verdad? Entonces, en este caso, y por supuesto tener una vida ordenada, una vida dentro de los parámetros establecidos por la misma palabra. O sea que nosotros hoy tenemos el privilegio de poder
una vez más celebrar. Aquí el Señor le dice: ya no volveré a beber del vino de la vid hasta que lo beba en el reino. Vendrá un momento cuando nosotros hayamos sido levantados, que en el milenio es hasta entonces donde el Señor va a celebrar de nuevo la cena. Para mientras nosotros estamos acá en espera, sigamos, hermanos, en una obediencia, sigamos en santidad, sigamos viendo hacia arriba y no tanto hacia abajo, agradeciendo a Dios por lo que ha hecho, por lo que sin merecerlo nosotros, Él lo hizo, porque dice Juan: de tal manera amó Dios al mundo. Imagine, ¿qué quiere decir de tal manera? Que dio a su Hijo unigénito. Tremendo. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por habernos dado, Señor, la salvación a través de ese Cordero perfecto. Gracias por habernos alcanzado, Señor, con tu bendita gracia. Gracias porque tú fuiste el que bajaste del cielo para salvarnos. Yo te agradezco. Yo sé que cada hermano te agradece, Señor. Cada hermana, cada creyente estamos agradecidos. Y esta noche estamos celebrando ese sacrificio que tú llevaste hace 2000 años, Señor. Yo te agradezco porque me tomaste en cuenta a mí. Nosotros te agradecemos porque somos tu pueblo, tu iglesia. Gracias, Señor. Vamos a cantar un canto. Oh, te adoramos, Dios. Te damos gloria. Oh, gracias, Dios. Te damos gloria. Te agradecemos, Dios, tu sacrificio, el haber dado tu Hijo para salvarnos. Oh, gracias, Dios. Te adoramos. Te damos gloria. Sí, Señor. Señor, solo puedo darte ahora mi canción. sí, Señor. ¿Qué te puedo dar? ¿Qué te podemos dar nosotros, Señor? Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Oh, gloria. Te adoramos. Oh, gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz
Digámoselo todos. Levante sus manos. Gracias por habernos amado. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Dios. Oh, gracias. Sí, Señor. ¿Cómo no te vamos a agradecer? Regálale una ofrenda de palmas al que vive. Oh, gracias. Oh, gracias. Gracias. Ahí con sus ojos cerrados, trasladándose a ese terrible calvario donde el Señor triunfó sobre la muerte. Queremos invitar a nuestros hermanos servidores para que ellos se encarguen de repartir el pan mientras usted está ahí en comunión con el Señor, mientras usted está trasladado a ese calvario, mientras usted y yo estamos pensando qué terrible noche fue para el Señor. Pedro quiso reconvenirlo. Pedro le dijo: Señor, ¿no tienes cuidado? Y él le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no has puesto la mirada en las cosas de arriba. La determinación era tan terrible, tan completa, que no había nadie que lo persuadiera. De esa manera y por esa razón es que ahora nosotros tenemos esa salvación. Quiero invitar a mis hermanos pastores y hermanos ancianos. Aleluya. Mientras estamos ahí en comunión con el Señor, ahí con sus ojitos cerrados, piense un momento. Si usted hubiera hecho eso, la Biblia dice: si alguien osara morir por el justo, si alguien osara morir por el justo, podría tomárselo en cuenta, pero dice Pablo: pero él no murió por el justo, murió por los injustos. Ahí con sus ojos cerrados, vamos a pedir a nuestro hermano Elías que nos dirija la oración. Padre, te damos gracias esta noche, porque ha sido un privilegio enorme, Señor, el poder rememorar la muerte de tu Hijo, quien vino a dar su vida, quien vino a morir como cordero inmolado por nuestros pecados. Señor, queremos en esta oportunidad dar gracias por esta preciosa oportunidad. Te pedimos que limpies
los elementos que vamos a tomar, Señor, y lo vamos a hacer en sencillez, en humildad, dándote gracias por ese pan, por ese vino, Señor, que representan el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Gracias, Señor. Amén. Ahí con sus ojos cerrados. Ahí van a llegar nuestros hermanos y hermanas. Pueden participar todos aquellos que están en comunión con Dios. Todos aquellos que saben que el Señor está con ellos. Ahí en su lugar, usted va a tomar el pan y va a esperar hasta que yo luego lo podamos tomar todos juntos. Ahí con lo único que tiene que hacer es cerrar sus ojitos, concentrarse. Este acto es un acto solemne. La iglesia celebraba la cena en medio de las cuevas, de las catacumbas. La iglesia celebraba la cena en medio de las persecuciones. La iglesia celebraba la cena en todas sus diversas angustias y batallas. Nosotros tal vez nos ha tocado diferente, pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, con sus ojos cerrados, ahí con su corazón, conectado al cielo, rememorando, recordando lo que Dios ha hecho. Dice la Biblia, dice que Pedro lo negó. Qué terrible. Ya estaba profetizado, dice que sus ovejas se esparcieron, sus amigos lo dejaron. Y es más, un amigo de los 12 lo entregó. Dice la Biblia que mientras Pedro estaba negando al Señor, entonces el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro salió afuera y lloró amargamente. Terrible momento. Cuando era de día, dice, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo: si os lo digo, no creeréis. También si os preguntare, no me responderéis. Pero después, desde aquella hora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y dijeron todos luego: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él dijo: vosotros decís que yo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús
a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo y un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú rey de los judíos? Y respondiendo él dijo: tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito he hallado en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta acá. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempos que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle para hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondía. Y estaban ahí los principales sacerdotes y los escribas acusándolo. Dice el Salmo, perros me han rodeado. Se refería a todos sus enemigos. Ahí andaban. Esto es algo que luego lo llevaron hacia la crucifixión. Y llevándolo, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. El Señor había sido agotado toda aquella noche, desangrado, pero aún así tenía que cargar su cruz. Y le seguía gran multitud del pueblo y de las mujeres que lloraban y decían y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron ahí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en su muerte estaba pidiendo al Padre por sus enemigos. Qué amor tan grande, qué inmenso ese amor, más alto que todos los cielos, más ancho que todo, más profundo que todo. Hace 2000 años viniste
y moriste por mí, Señor. Dígaselo. Aquí estoy agradecido, recordando, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en memoria de Él. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a comer todos del pan, allí en su lugar, en toda reverencia, en gran gratitud. Dele gracias al Señor. ¿Con qué podemos pagarle nosotros? ¿Qué le podemos dar si nosotros no tenemos que dar? Porque todo es de Él. Ahí con sus ojos cerrados, ahí van a pasar nuestros hermanos para que también le entreguen la copa. Oh, te adoramos, Dios. Oh, te bendecimos, Dios. Lo que has hecho, no hay forma cómo describirlo, Señor. ¿Cómo te podremos pagar? ¿Cómo podremos pagarte, Dios? Oh, te adoramos. Espere, cuando todos tengamos la copa, vamos a participar hasta que todos la tengamos. Con sus ojos cerrados. Oh, Santo. Es el tiempo todavía de rememorar. Es el tiempo todavía mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y con palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, a ese prended. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó.
¿Cómo se sentiría el Señor cuando sus mismos amigos lo dejaron solo y uno de ellos lo entregó con un beso? Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Oh Dios, oh bendito Dios, oh santo, oh te adoramos. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraban el gobernador soltar del pueblo a un preso, el que quisiese. Y tenían entonces a un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidieran a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a quién de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Momentos difíciles, angustiosos, terribles para el Cordero de Dios. Ese es el precio de nuestra libertad. Ese es el precio por nuestros pecados. Ahí con sus ojos cerrados, con sus ojitos cerrados, trasládese al Calvario. No podemos ser nosotros indiferentes. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan, que es lo que estamos haciendo hoy, y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a tomar todos de la copa.
Dele gracias al Señor. Porque Él dijo hace 2000 años, consumado es. Van a pasar nuestros hermanos. Consumado es. Fue a través de esa terrible angustia, terrible sacrificio por el cual tuvo que pasar mi amado y bendito Salvador Jesucristo para salvarnos, para cambiarnos, para ponernos un sello de propiedad, para hacernos de su pueblo, con sus ojitos cerrados, ahí con su corazón siempre conectado con Dios. Solo dele gracias nada más. Oh, te adoramos, Dios.